Que abra su Biblia en el libro de Colosenses. Colosenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tiene el libro de Colosenses? Vamos a estar leyendo el capítulo 1 del apóstol Pablo en la iglesia en Colosas. Y dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos y gracias te damos por este privilegio en el cual tú nos das de estar delante de tu presencia. Señor, háblanos en esta noche, habla nuestra vida, nuestro corazón, a nuestra mente, nuestro espíritu, que realmente podamos ser regados con tu palabra, que podamos ser sembrados con ella y que tu palabra pueda producir en nosotros cambio, transformación, que tu palabra, Señor, pueda producir en mi mente, en mi corazón, en cada uno de nuestras mentes y corazones, nuestro espíritu, un crecimiento de acuerdo, Señor, a lo que tú has propuesto de ella. Dice tu palabra, Señor, que nada vuelve a ti vacía, Señor, vacío, sino que produce el propósito por la cual fue enviado. Creo firmemente que tú has enviado y has servido en esta noche esta palabra para que cada una de nuestras vidas pueda saciarse de acuerdo, Señor, a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tú trabajas, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Señor, fielmente sabemos que tú harás conforme a tu voluntad en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero que en los próximos minutos podamos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Y poder extraer de la palabra del Señor lo que Dios realmente tiene para cada una de nuestras vidas. Que quiero compartirle en esta noche, y lógicamente, como todo lo que Dios habla, no son mensajes o no son palabras aisladas, sino que en Dios todo tiene un propósito, una razón, un hilo conductor para llevar a cada una de nuestras vidas hacia
el propósito eterno y el diseño que Dios tiene de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Bueno, los otros también. Hacia el diseño que Dios tiene de cada una de nuestras vidas, de lo que Dios hizo en nosotros. Y Pablo es uno de los más fieles, podríamos decir, relatores o más fieles hombres en el cual podemos extraer, más allá de sus fallas, de sus falencias, pero fielmente podemos ver y extraer de la palabra del Señor una enseñanza tan clara a través de la vida del apóstol Pablo, entendiendo realmente lo que somos, entendiendo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo y entendiendo la posición adquirida en el cual Dios nos ha puesto. Decíamos el sábado pasado que Pablo hablaba y decía del Antiguo Testamento, o de la ley del Antiguo Testamento. Él decía que está y tiene un propósito, que el Antiguo Testamento son, ¿recuerda? Son sombras, figuras y tipos de lo que ha de venir, amén, o de las cosas realmente que se están viendo hoy. Todo lo del Antiguo Testamento realmente son sombras, figuras y tipo de cosas en el cual nosotros con palabra, con revelación y con relación con Dios tenemos que unir para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora, cuando usted y yo vemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, vemos una dirección no diferente, sino distinta en cuanto a lo que Jesús está diciendo. El apóstol Juan, cuando él en su carta habla, aún en el capítulo, uno de los últimos capítulos, 20 o 21, habla, dice que todas las señales, estas señales y otras, dice la palabra de Dios, Jesús hizo para dejar o dejando realmente como migas en el camino para que nosotros pudiéramos ir caminando y viendo realmente hacia dónde tenemos que ir con claridad. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, el libro es un libro de señales. Este libro que usted y yo tenemos en nuestra mano, hay diferentes y hay infinidad de señales que nos hablan. Cada historia es una señal. Cada historia tiene una razón de estar, una razón de ser. Cada palabra, cada figura, cada historia en la palabra del Señor tiene una razón en el cual para que usted y yo podamos adoptar, tomar, extraer de la palabra y ver realmente, llevarla a nuestra propia vida de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuánto me van siguiendo? Pablo dice que él recibe una carta y por ende la respuesta a esa carta es esta carta a Colosas. Amén. Él está respondiendo una carta. Y esa carta que él recibe es de Epafras, en el cual dice que es un consiervo. Es un hombre en el cual en el capítulo 1, lógicamente, pero el versículo dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Pablo está hablando, les está enviando una carta a la iglesia de Colosas en respuesta a una carta en el cual este hombre de Dios, este siervo, este anciano, este líder en el cual estaba encargado al parecer de la obra, le envía noticias a Pablo. Y las noticias, si usted lee, ¿cuántos han leído el libro de Colosenses? Son 4 capítulos o 5. 4 capítulos, creo que son. ¿O no? A ver. 4 creo. 2 hojitas, mire. Pero sabe que es tan importante el libro porque aún en la simplicidad o en lo corto del libro, es una de las epístolas, es una de las cartas del apóstol Pablo que más revela de Cristo. ¿Cuántos lo han leído? Léalo, yo lo insto a que lo lea. Son 2 hojas, lo puede leer, pero en 20 minutos en su casa, menos. Y escudriñelo y estúdielo. Y vuelvo a repetir, es una de las epístolas, una de las cartas del apóstol Pablo donde más revela de Cristo. Donde más revela de la figura de Cristo, lo que es Cristo. Si usted lee Filipenses habla de la practicidad de tenerlo a Cristo. Si usted lee Romanos, habla de la justicia que viene a través de Cristo. Cada una de las cartas y de los libros nos está describiendo, lógicamente el autor, y en este caso el apóstol Pablo, nos describe desde su perspectiva, desde su visión, nos va describiendo realmente siempre en el diseño o en la figura de Cristo, pero Colosenses es extraordinario, porque nos habla, nos describe a Cristo.
Nos describe con una profundidad y lo describe con algo tan fuerte, con una profundidad, valga la redundancia, profunda, a Cristo, a la persona de Cristo. Entonces él está respondiendo a una carta que Epafras le está enviando a él y le está contando la realidad de la iglesia. Y la realidad de la iglesia en Colosas, usted verá cuando lea todo el libro, verá que hay misticismo, que hay ideologías que se están metiendo alrededor y contagiando y llevando realmente a la incertidumbre a la gente, y es lo que hoy está pasando. Cuántas ideologías, cuántos pensamientos, la filosofía, tantas otras cosas. En ese entonces de los griegos venía mucha filosofía, mucho misticismo. Y la iglesia siempre fue blanco, mi hermano, de desviar la figura, que la gente sacara la visión de Cristo. Para entender o para volcarse a misticismo, para volcarse a fetichismo, para volcarse a ideologías de hombres y pensamientos y tantas otras cosas. Hoy por hoy la iglesia no está pasando por otra cosa que no sea esa también. La iglesia, cada una de nuestras vidas, estamos siendo bombardeados por muchos ideales, pensamientos, ideas, ideologías, en el cual la iglesia es bombardeada y por ende nuestra mente es bombardeada por diferentes cosas, criterios, pensamientos, creencias. Decíamos el sábado pasado acerca de cuando Dios saca al pueblo de Egipto, que se está produciendo en este siglo XXI, se está produciendo el mayor éxodo de que Dios sacando a su iglesia, a su pueblo, de las manos de la influencia del enemigo. ¿Cuántos recuerdan el sábado pasado? ¿O cuántos escucharon de vuelta la predicación? ¿Escuchó la del miércoles este? Escúchela, vuelvo a escucharla. Escuche, lea. Decíamos que el éxodo que se está produciendo, el verdadero éxodo, es el que hoy se está produciendo en pleno siglo XXI, en este tercer día de la iglesia, donde Dios está arrebatando, sacando con mano fuerte a su iglesia, a su pueblo, de las manos del enemigo, que lo tiene sometido, que lo tiene engañado, que lo tiene seducido, de tal manera que no quiere, el mismo pueblo no quiere salir. O cuando encara, da 2 pasos para adelante, 3 para atrás. ¿Qué decía el pueblo de Israel cuando tenía algún problema? Pero ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahí teníamos techo, teníamos pan, teníamos agua. Éramos esclavos, pero éramos esclavos. Entonces hay una realidad en la cual usted y yo tenemos que ver, mi hermano, para hacer y vivir la verdadera libertad por la cual Jesucristo pagó un precio altísimo. Dios entregó a su Hijo, Jesucristo se entregó a sí mismo. Él dio su vida por usted y por mí. ¿Cuántos creen que vale la pena hacer un esfuerzo? Vale la pena hacer un esfuerzo. Cuando usted pone en balanza y en valor el sacrificio de Cristo, todos los argumentos quedan por tierra. Porque no puedo tener un argumento para decirle a Dios no, cuando yo pongo, mi hermano, cuando veo la cruz. No hay. Cuando interpongo la cruz, lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo por mí, lo que hizo Él, ¿tengo un argumento para decirle no? ¿Cuántos tienen un argumento? No hay argumento. No hay verdades. No hay razonamiento. No hay nada en el cual yo pueda interponerle para tratar de doblegar el pensamiento de Dios. No hay. Me tengo que someter a los principios de Dios. Me tengo que someter a los principios de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Por eso cuando Pablo está respondiendo esta carta y está hablando de la vida de este hombre de Dios, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu,
por el cual también nosotros, el 9, el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí me quiero detener un instante. La oración de Pablo, al oír las noticias, al oír la realidad, él dice: yo oro, le pido a Dios, no ceso de orar y de pedirle a Dios que seáis ¿qué? No cesamos de orar, el versículo 9 al final, por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. A la iglesia del siglo XXI, mi hermano, hay una falencia abismal, hay un analfabetismo muy grande en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros, hacia nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Porque no está hablando, mi hermano, de la voluntad personal de cada uno de nosotros. No está hablando el apóstol Pablo para que se nos alumbre, para que veamos qué tengo yo que hacer. No, no está diciendo eso. Para que seáis llenos de ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Para que no crea que es la mía nomás. ¿Qué dice su Biblia? A ver. 2. De mi voluntad. De su voluntad. ¿De quién está hablando? La de Dios, la de Cristo. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Con mi vida, con la iglesia. Para eso tengo que entrar al plano, al diseño. Recuerda lo que hablaba de decir este miércoles, creo que hablaba, o el miércoles pasado. Mi hermano, es imposible llegar a la meta cuando juego con otras reglas. Cuando yo he puesto o he tratado de poner otras reglas del juego. Las reglas ya están puestas. Pero dice Pablo: yo ruego para que ninguna de las cosas externas que pueden estar atravesando, pasando, sea motivo o sea argumento para desviarlos de la voluntad de Dios. Por eso tienen que ser llenos. Y si algo tiene que ser lleno es porque está vacío. ¿Esta copa está llena o está vacía? Podemos decir un análisis, podríamos decir, se me fue la palabra justa. Un análisis positivo, decir: no, esto no está vacío, está medio lleno. Ahora, ¿sirve que esté medio lleno? No sirve. No sirve que esté medio lleno. ¿Por qué? Porque lo que está medio lleno está medio vacío. Usted me puede decir: bueno, pero está más lleno que vacío. ¿Cómo estamos nosotros? Seamos críticos, yo soy muy crítico. Estamos vacíos. Estamos vacíos del conocimiento de la voluntad de Dios. Estamos vacíos, necesitamos ser llenos, porque a mayor llenura del Espíritu, a mayor llenura del conocimiento, menos peligro corremos, menos influencia del enemigo, menos poder de las influencias satánicas que rodean nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, los pensamientos, el matrimonio, menos influencia del enemigo. A mayor llenura, menos peligro. Mientras más lleno, decía el miércoles pasado, creo que decía, mientras más alimento el hombre espiritual, ¿quién se debilita?
El hombre natural, la carne. Mientras más alimento mi espíritu, más fortalecido estoy. Pero mientras más alimento mi carne, mi hombre natural, el espiritual desfallece. La oración de Pablo decía, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, Dios nos ha hecho con una capacidad resolutiva extraordinaria para que podamos resolver fácilmente pleitos, cosas que tengamos que lidiar cotidianamente. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mi hermano, ¿cómo sigue? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos llegar a crecer en el conocimiento de Dios? Mientras más abundamos en relación, en intimidad, en búsqueda. Alimentamos nuestro hombre exterior, lo alimentamos, le damos conocimiento, le damos muchas cosas, pero a nuestro hombre interior, el espíritu, mi hermano, carece de conocimiento, carece de conocimiento de la voluntad. El problema es más profundo. ¿Cuántos creen que el problema es más profundo? Porque lo aparente, mi hermano, lo aparente está dando un mensaje. Y muchas veces la apariencia, mi hermano, que mostramos está, entre comillas, tapando una falencia. Y el problema es, mi hermano, que estamos vacíos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y como estamos vacíos, cualquier argumento, filosofía, pensamiento, ideología puede tomar fuerza y engañarnos. Pablo a los Gálatas habla y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Por qué se deslizaron? ¿Por qué se deslizaron? ¿Por qué se deslizaron? ¿Por qué se fueron yendo de la voluntad perfecta, de la guía de Dios, del consejo de Dios? Comenzaron de una forma, van a terminar de otra. Eso es lo que Pablo le decía a los Gálatas. Con toda la fuerza, el conocimiento, van a terminar aborreciendo lo que aprendieron un tiempo, pretendiendo, decía, otra vez crucificar a Cristo. Necesitamos llenarnos de Dios. Diga, ponga su manito ahí, diga, yo necesito llenarme de Dios. Yo necesito llenarme de Dios. ¿Cuántos necesitan llenarse de Dios? Yo necesito llenarme de Dios. A mayor llenura, mi hermano, menos peligro. Menos peligro, a mayor llenura, mayor plenitud del conocimiento, de la voluntad. Adquiero inteligencia, sabiduría espiritual. Inteligencia, sabiduría espiritual para poder repeler, rechazar, crecer, tomar decisiones correctas. Yo necesito llenarme de la presencia y de la voluntad de Dios. ¿Cuántos necesitan llenarse de la voluntad de Dios? Mi hermano, el sistema muy sutilmente se va entremezclando y va engañando a la iglesia. La hace sentir cómoda. La hace sentir cómoda. La hace sentir que está avanzando, que está caminando hacia su propósito. Pero cuando se nos revela el conocimiento de la voluntad, mi hermano, todo cobra sentido. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando a usted y a mí se nos revela el conocimiento de la voluntad de Dios hacia mi vida,
todo comienza a cobrar sentido, aún la adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Aún la adversidad. Porque yo sé, conocí, se me reveló la voluntad de Dios en mi vida. Sé hacia dónde voy, sé hacia dónde Dios está dirigiendo mi vida, sé hacia dónde Dios está dirigiendo la iglesia, hacia dónde la está llevando, y por ende, mi hermano, todo comienza a tener sentido. Uno entiende y ve decir, con razón esto, con razón aquello, con razón el problema, la dificultad, míralo cómo el enemigo me quiso desviar, engañar. ¿Por qué? Porque se me comienza a revelar el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? Dígale al que está al lado suyo, es necesario que se nos revele y ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es muy largo. Dígase, necesitas más de Dios, dígale. Simplifíquelo, necesitas más de Dios. Dígale, estás vacío, necesitas más de Dios. Dígaselo, no tenga miedo. Cuando usted y yo, vuelvo a repetir, cuando usted y yo se nos revela el conocimiento de la voluntad de Dios, se simplifica todo, entendemos todo, y deberían terminarse los rollos domésticos, los traumas psicológicos, porque yo entiendo, estoy entendiendo por qué esto, por qué aquello. Cuando entiendo, mi hermano, hacia dónde Dios me está enviando, hacia dónde Dios me está dirigiendo, entiendo el porqué, la prueba, la dificultad, entiendo el proceso que estoy pasando. Se simplifica todo. No reniego de la situación, sino que la situación es una herramienta, la situación es algo que Dios permitió y está permitiendo para mi crecimiento, para mi fortalecimiento espiritual, para que yo crezca en Él. ¿Cuánto me van siguiendo? Todo, mi hermano, no hay nada, absolutamente nada que esté fuera de control. Nosotros miramos y vemos diferentes cosas, mensajes y diferentes situaciones alrededor del mundo, acá mismo, y muchas veces pensamos esto cada vez está peor. ¿Cuántos dicen eso? Ahora, ¿usted piensa que se le fue de las manos a Dios algo? ¿Que algo se fue de las manos de Dios? ¿Que Dios perdió el control del mundo? No, Dios nunca lo perdió. Dios en cada situación, en cada cosa que pasó y que pasa y que vaya a pasar, Dios está en control. Todo está en control. Dígale al que está atrás suyo, al lado suyo, tu vida está en las manos de Dios. No hay nada fuera de control. No hay nada fuera de control. No hay nada. Pero ¿cuántas veces al día o cuántas veces a la semana pensamos como que Dios se le fue de control algo? En esto no está Dios. En todo está Dios. A Dios nada se le salió de control o se le sale de control. Nada, absolutamente nada. Por eso Pablo decía, ser llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo miramos con esa falta de conocimiento, empezamos a juzgar desde ese nivel de conocimiento, que no es tal, porque no tenemos una mirada profunda. Muchas veces uno es flojo para visitar al médico? ¿Cuánto es flojo para visitar al médico? Pero veo cuando a uno le duele algo, empieza a sacar conjeturas, ¿o no? Y piensa y dice y aconseja, no es esto, no es aquello, no, te duele por esto, te duele por aquello. El tema es que, más allá que todo tenga que ver con la comida, pero cuando usted va al médico, por más que usted le diga, más allá que le tenga que decir, mira qué es lo que te pasa, cuál es la falencia, no, yo siento esto, aquello, me duele, como la broma, el chiste, veo que fue un hombre que le dolía, dice que todo el cuerpo donde se tocaba, me duele acá, me duele allá, me duele acá. El problema es que tenía quebrado el dedo.
Entonces no le dolía todo, le dolía. Bueno, eso es gratis. Cuando usted va al médico, usted le dice, siento esto, siento aquello, me duele esto, me duele así, me duele así. Y el médico hace una evaluación por lo que usted le dice. No. Hace una evaluación de acuerdo a lo que le pide a lo mejor algunos estudios o ahí nomás le hace un examen a lo mejor visual con el estetoscopio, una cosa, otra, la presión, aquello, pero lo que usted le dice no es muy relevante a la hora de dar un diagnóstico. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Va siguiendo la idea? Sino que le va a decir de acuerdo a qué. A su conocimiento. Porque usted a lo mejor piensa que le dolía la cabeza por esto o aquello y le duele la cabeza a lo mejor porque no ve nada. ¿Cuánto me van siguiendo? Entonces nosotros sacamos conjetura, no el hígado, no aquello, no esto, y que me tomo esto, me tomo... Y ese juicio que hacemos nosotros, ese juicio de las circunstancias que hacemos, está basado a algo externo, pero sin conocimiento. Ahora, en la vida espiritual nuestra, muchas veces actuamos de la misma manera. Hacemos un juicio, pero sin profundidad, sin conocer la verdad. Y sacamos conjeturas y decimos y determinamos y caminamos y decidimos y nos intoxicamos porque creemos. No, yo creo que es por acá. No, yo creo que ahora es por acá. No, yo creo que ahora es por acá. Entonces hacemos un juicio y determinamos de acuerdo a una situación externa o a nuestra visión externa. Pero en realidad estamos errando el blanco. Estamos errando el blanco. Y cometemos errores por no tener conocimiento profundo de la situación. Mire, me viene esto a la cabeza. ¿Cuántos han leído el pasaje en Juan capítulo 2, creo que es, de la mujer samaritana? ¿Cuántos lo han leído? ¿Lo han leído? Dice la palabra de Dios, Juan comienza diciendo y relatando, dice que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos leyeron esa expresión? Cuando él pasa por Samaria, los discípulos lo siguen, algunos de sus discípulos lo siguen, después otros llegan cuando él ya está ahí en el pozo. Cuando él llega a Samaria, al pozo que tenía sed, dice que a las 3 de la tarde se encuentra con una mujer samaritana. ¿Amén? Porque la enseñanza habla de eso. La mujer va a las 3 de la tarde a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Amén. Le pide agua. Y empieza a entablar, y la mujer le dice, ¿cómo tú me hablas siendo yo samaritana? Samaritanos y judíos no pueden hablar, no tienen relación. Ahora, ¿cuál era el problema? Los samaritanos tenían muchos problemas de dioses, muchos problemas de creencias y de cosas. Se odiaban entre los judíos y los samaritanos. ¿Qué hacían los judíos? Rodeaban Samaria para cruzar o para ir del otro lado. Rodeaban, no pasaban por Samaria. No pasaban por Samaria, la rodeaban. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Y cuando está hablando con la mujer, le dice, ¿por qué no llamas a tu marido? ¿Cuántos recuerdan lo leemos, no? ¿Lo recuerda? ¿Por qué no llamas a tu marido si bebemos los tres juntos? ¿Qué le dice la mujer? ¿Ah? No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y aún el que estás ahora no es tu marido. Ahora dígame, ¿cuál es la razón de que Jesús le dijera eso? Porque después el relato sigue, es necesario, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, tales adoradores busca. ¿Cuál es la razón que usted y yo encontramos de que Jesús haya tocado ese tema con la mujer samaritana? ¿Ah? ¿Qué dice usted?
Vamos, opiniones. ¿Qué dice usted? De chusma nomás. De chusma, de querer confrontarla. ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Que muchas veces no vemos en la palabra de Dios y en la historia las señales. Porque todo es una señal. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué me está diciendo Dios? Cuando yo quiero ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, nada está por casualidad en la Biblia. Ahora, ¿cuántos leen Biblia? ¿Cuántos leen Biblia? A ver. ¿Cuántas horas pasamos en la Biblia o cuántas horas pasamos en el Facebook o en Instagram, en las redes? A mayor alimento de lo que nosotros le demos a lo natural o a lo espiritual será el crecimiento. La mujer dice, es confrontada, mi hermano, y la mujer le dice, no tengo marido, bebamos los dos nomás. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y con el que estás hoy no tampoco es tu marido. ¿Cuál es la razón? La razón, mi hermano, es que la mujer estaba más allá de avergonzada por su situación, pero escondiendo una realidad, escondiendo un problema. No era casualidad que ella iba a buscar agua a las 3 de la tarde, cuando la mayoría de las mujeres iban en la mañana o cuando en el atardecer. Había una vergüenza, había algo en el cual ella ocupaba un tiempo, una hora del día en el cual no poder rozarse con nadie. ¿Cuántos me van siguiendo? Algo había más profundo que el problema de no tener marido o del problema del quinto, el sexto. Porque aún también la mujer, la falta o la falencia o la carencia también a lo mejor la tapaba teniendo marido. Pero Jesús la descubre, va profundamente y le está diciendo, el problema no es el marido. Porque 5 has tenido. Si fuera problema el marido, lo hubiera solucionado o con el quinto, con el cuarto, o ahora con este. Hay algo más profundo, diga, hay algo más profundo. En nuestras vidas hay algo más profundo. Que muchas veces no nos damos cuenta y lo queremos rodear. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían, mi hermano, los judíos? Rodeaban Samaria. Samaria es una figura de nuestra propia vida que rodeamos. Rodeamos situaciones, rodeamos cosas que no queremos confrontar, que no queremos cambiar. Decíamos el sábado pasado, el desierto, mi hermano, el desierto es figura del alma del cristiano, donde debe de quedar todo el alma, las emociones, donde debemos crecer para poder entrar limpios a la tierra prometida, a vivir la plenitud de Cristo. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, si yo no puedo en el proceso del tiempo, que humanamente tendría que haber tardado 45 días, 40 días para llegar al proceso, un proceso terminado, terminó siendo 45 años. ¿Por qué se alargan los procesos? Porque no confrontamos. Porque no confrontamos con nuestros propios miedos, porque no confrontamos con nuestras propias miserias, porque no confrontamos con nuestras propias cosas que las tapamos y creemos que las tenemos dominadas o controladas. Pero mi hermano, valga con solamente ver nuestra vida y ver que hay cosas que no hemos solucionado. Que el enemigo sigue teniendo autoridad y dominio y gobierno sobre esas áreas. Cuando Jesús le dice, dame de beber. Y cuando le dice Jesús, si tú bebieras del agua que yo tengo, que yo te daría, no tendrías sed jamás. La mujer le dice, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Figuras, señales. Mi hermano, nuestra vida es muy profunda, y la única manera de ser libres es que Cristo se nos revele. Tener una revelación completa de Cristo.
Tener una revelación amplia de la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Es más profundo, mi hermano, tener un conocimiento mucho más profundo de Cristo hace que las profundidades, mi hermano, no sean nada cuando Cristo reina en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo está reinando. Por eso cuando la voluntad de Dios, cuando hay revelación de la voluntad de Dios, se termina, las cosas se posicionan. Yo veo claramente, sé por qué, el motivo de la circunstancia, sé por qué se levanta esto, se cae aquello, sé por qué paso por esto. ¿Cuánto me van siguiendo? Por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando la voluntad se revela a nuestras vidas, entendemos el porqué de las cosas. Y dejo, mi hermano, los argumentos, los problemas domésticos, las cosas, mi hermano, que me detienen. Y mi hermano, y pongo mi mirada hacia arriba, hacia Cristo, mis ojos en Cristo, para que pueda caminar con libertad. ¿Cuántos me van siguiendo? Por eso la mujer, cuando fue confrontada, se convirtió, y liberada, se convirtió en la evangelista que Dios necesitaba en Samaria. Pero si no hubiera sido liberada y confrontada con esa profundidad de su problema, hubiera pasado desapercibida su vida y el paso de Jesús. Es necesario que pase por Samaria. Es necesario. Es necesario. Los procesos son necesarios. Los procesos son necesarios. Dígale al que está al lado suyo, lo que estás pasando es necesario. ¿Se lo dijo? Dígaselo de vuelta. Lo que estás pasando es necesario. ¿Sabe, mi hermano, que es tan profundo el problema del pecado que necesitó cirugía mayor? Y no tenía otra, Dios, que mandó a su Hijo. Si no fuera importante el problema, si no fuera grande y profundo el problema, ¿usted piensa que Dios no lo hubiera solucionado de otra manera? ¿Un sacrificio? No. Tuvo que haber un sacrificio, pero de un cordero inmolado, sin mancha. Es necesario. Fue necesario. ¿Por qué? Porque el problema es grande. Y si no nos damos cuenta que el problema es grande, seguiremos minimizando. Seguiremos minimizando, voy, no voy, estoy, no estoy, hago, no hago, lo seguiremos minimizando. Y cuando usted minimiza, no quiere decir que apaga la pantalla. La sacó, no la ve. Cuando usted minimiza el problema, no quiere decir que se fue el problema. ¿Qué quiere decir? Que está en el escritorio, pero no lo vemos. Eso hacemos con la vida. Eso hacemos con la vida. Debemos, mi hermano, confrontar con las situaciones. Cuando usted se ha visto y ha visto la voluntad de Dios, se le ha revelado la voluntad de Dios hacia su propia vida, mi hermano, nada lo va a detener. Puede retrasarse, puede, mi hermano, fallar, puede caer, puede levantarse de vuelta, pero nada lo sacará de lo que usted ya vio. ¿Cuántos me van siguiendo? El problema es que no nos hemos visto. Entonces todo lo que pasa alrededor, mi hermano, empieza a hacer tambalear nuestra fe. ¿Qué decía la carta? Y Pablo decía que Epafras había hablado de la fe de Colosa, de la iglesia. Mi hermano, crezcamos en Dios. Crezcamos en Dios. Y abracemos la voluntad de Dios, abracemos la voluntad y la presencia y la relación con Dios. Más profundidad, por más que yo crea que estoy en un nivel, más profundidad. No mire la copa media llena o media vacía. Yo quiero ser lleno de la presencia de Dios.
lleno de la presencia de Dios. A mayor presencia, mayor poder. ¿Cuánto me van siguiendo? A mayor presencia, mayor inteligencia, sabiduría, mayor resolución para problemas y conflictos. A mayor presencia de Dios. Para convertirnos, mi hermano, en hombres y en mujeres llenos de la presencia de Dios. Que podamos entender para qué Dios nos ha llamado. Que podamos entender cuál es la voluntad perfecta de Dios hacia nuestras vidas. Que lo podamos entender y caminar firmemente en lo que estamos siendo, mi hermano, llevados. Necesitamos, mi hermano, crecer en Dios. Diga, yo necesito crecer en Dios. Necesitamos ser llenos de Dios. Porque si usted no llena su copa, el sistema la llenará. El sistema la llenará. Decíamos el sábado pasado cómo negocia el sistema. Vayan ustedes, adoren, pero los niños y las mujeres se quedan. Vayan ustedes, adoren, vayan los niños se quedan. Vayan, adoren. No. Y Moisés decía, no. O todos o ninguno. O todos o ninguno. Y estamos en esa negociación. Estamos en esa negociación en el cual necesitamos pararnos firmes. Pararnos firmes. Mi hermano, y decirle, no te voy a dejar nada al sistema. Nada. Mis hijos, mi familia, mi esposo, mi esposa, todo. Con todo le vamos a adorar a Dios. ¿Cuánto están creyendo? Ahora, cuando usted tiene firme la convicción y tiene seguridad en lo que Dios quiere y en lo que Dios quiere de usted, mi hermano, lógicamente que hay confrontación con el sistema. Decíamos el sábado pasado, obviamente hay conflicto. Lógica, hay más opresión. ¿Qué hizo el faraón cuando les dijo, ustedes están ociosos? Por eso oran, por eso hablan, por eso tienen ideas de irse a adorar. Más trabajo, más opresión. ¿Qué es lo que hace el sistema? Oprime más. Oprime más. En el tiempo, en las ideas, en los pensamientos, bombardea con mucho más filosofía, con ideologías, bombardea con mucho más. Pero cuando hay una convicción firme, mi hermano, y cuando hay certeza y seguridad de lo que Dios quiere de nuestra vida, vale la pena pagar el precio. Vale la pena. Porque nunca el precio que usted y yo paguemos será igual al precio que pagó Dios por mi vida. Nunca. ¿Cuántos creen que vale la pena pagar? Quiero que cierre sus ojos ahí donde está.